Buenas tardes, queridos estudiantes. Esta es la clase número 3 de la primera unidad de la materia Seminarios de Titulación 2. En la clase pasada nosotros estuvimos estudiando todo lo relacionado con la población y la muestra. Ya una vez que tenemos definido con qué población o muestra vamos a trabajar, se hace necesario continuar avanzando en la investigación. Entonces, vamos a ver en esta clase todo lo referente a metodología, métodos y técnicas de investigación. En este caso vamos a precisar todo lo relacionado dentro de las técnicas con la observación, la encuesta y la entrevista. Hay otras más. Entre otras que pudiésemos citar está la investigación, acción, participación, está el método biográfico, las historias de vida que forman parte del método biográfico, etc. Pero nosotros vamos a trabajar con las más utilizadas, al menos la experiencia de años en la profesión y de haber sido tutora tantas y tantas veces, y en estos momentos también de estar trabajando en la comisión de titulación de la carrera, me indica a mí que los instrumentos o técnicas que más utilizan los estudiantes en sus trabajos son la observación, la encuesta y la entrevista. Por eso me voy a centrar en esas tres técnicas en la explicación de esta clase. Vamos a ver primeramente que cuando estamos hablando de método científico, ¿verdad? Estamos pensando en el procedimiento, de alguna manera, o en el conjunto de procedimientos que se van a utilizar para poder explicar, describir o predecir un fenómeno, ¿no? Por tanto, el método es el cómo de la investigación. Es el proceder para lograr los objetivos que nos hemos planteado en la investigación. En cambio, la metodología es el estudio del método o de los métodos y trabaja con diversos procedimientos que se van a emplear en las investigaciones acerca de las características y cualidades que puede tener una investigación determinada. En cambio, las técnicas ya serían procedimientos o instrumentos que vamos a utilizar para acceder al conocimiento que va a ser utilizado en la investigación. Y por supuesto, estas técnicas, que son también procedimientos o instrumentos, ¿verdad? Están relacionados con el método de investigación y se puede decir de alguna manera que mientras el método se asocia a la teoría o parte teórica de la investigación, la técnica, en cambio, se asocia a la parte práctica de la investigación. ¿Por qué? Porque es el procedimiento justamente que vamos a realizar para poder obtener datos para nuestra investigación. En relación a estas tres técnicas que les decía anteriormente que vamos a puntualizar, la primera de ellas es la observación, ¿no? Justamente la observación es algo que el ser humano hace o realiza cotidianamente y que le va a permitir, ¿no?, de alguna manera acercarse a la realidad, al mundo en que vive, y es algo prácticamente esencial para la vida del ser humano, ¿no? Por tanto, se dice que observar es un acto mental que es un poco complejo porque implica mirar atentamente una cosa, una persona, una planta, un ser vivo, un fenómeno, de manera tal que cuando se mire, ¿verdad?, justamente el ser humano pueda identificar características de ese ser vivo, de ese fenómeno, ¿verdad?, puede identificar las formas, las cualidades, sea capaz de registrar mediante algún instrumento, ¿verdad?, esas características, sea capaz de organizarlas, analizarlas, sintetizarlas. Por tanto, observar no es ver las cosas simplemente, sino que es mirar hacia adentro
es un proceso cognitivo, ¿verdad?, que inicia con el ver, pero que exige una actividad mental, una actividad cognitiva, donde de alguna manera esté presente esa percepción que puede tener el ser humano sobre los fenómenos, los seres vivos, las personas, de manera tal que por identificar esas características pueda analizarlas, pueda organizarlas y pueda registrarlas utilizando alguna técnica o algún instrumento, ¿verdad? Entonces, hay varios tipos de observación. Por ejemplo, la participante y la no participante, la estructurada y la no estructurada. También se habla de observación etnográfica, de observación por introspección o extrospección. Estas dos últimas se utilizan mucho en el campo de la psicología y las anteriores en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, la observación, cuando se habla de observación simple o no participante, sí, fíjense, es la que se realiza cuando el investigador observa desde lejos, de manera neutral, sin involucrarse en esa realidad que está observando, en ese medio que está observando, ¿verdad? Es cuando observa desde lejos, ¿verdad?, la realidad en la que está realizando el estudio. Esa es la observación simple o no participante, o sea, el investigador no se involucra dentro de lo observado, sino que observa desde afuera. En cambio, la participante es cuando el investigador pasa a formar parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. Por ejemplo, en los estudios etnográficos, los investigadores suelen, cuando van a estudiar comunidades, pensemos que queremos estudiar algunas cuestiones en el oriente del país, ¿verdad? Y un investigador se traslada hacia esa comunidad, vive con esas personas, forma parte de la cotidianidad de esas personas y se convierte en un comunitario más. Entonces, está observando las conductas mejor que nadie porque forma parte de esa comunidad. Está viendo la forma de actuar de esas personas cotidianamente, ¿verdad? En ciencia se dice, desde la óptica científica, que muchas veces estas investigaciones pueden traer algunas dificultades, algunos inconvenientes, porque el investigador se identifica tanto con la comunidad de la cual está formando parte, que puede ser que se sesguen los resultados, o sea, que haya sesgo, ¿verdad? Porque se llega a identificar tanto con esas personas donde está conviviendo, que un poco puede entrelazarse o no definirse muy bien las características de hasta dónde es investigador y hasta dónde él forma parte de la comunidad. Esa es la observación participante, la que se realiza desde adentro, las que las personas están conviviendo y el investigador, claro está que los que conviven con él no lo saben, que están siendo investigados, ¿verdad? No lo saben. El investigador eso no lo va a decir nunca, pero con el tiempo y de acuerdo con la permanencia que tenga en ese sitio, llega a identificarse tanto con esas personas que puede ser que exista algún sesgo, ¿verdad?, de la realidad la cual fue él a investigar y que no existan los resultados totalmente claros de lo que fue a hacer allí, ¿verdad? Porque llega a identificarse tanto que se mete tanto dentro del problema que puede incluso no verlo, ¿no? Lo que fue a investigar. Esa es una de las ventajas que tiene la observación participante, que esa subjetividad del investigador está muy condicionada también, puede ser a sentimentalismos, a relaciones cercanas, ¿verdad? Donde él está justamente participando. Ese tipo de observación se dice que se clasifica también en libre o no estructurada
porque justamente no hay una guía prediseñada con aspectos que tienen que ser observados. Y puede haber también la estructurada, donde sí hay una guía en la que se especifican los elementos que serán observados, ¿no? Para la observación libre o no estructurada se utilizan diarios de campo, libreta o cuaderno de notas, cámara fotográfica, cámara de video. En cambio, para la observación estructurada se utiliza la lista de cotejo, una lista de verificación, lista de frecuencias, escalas de estimación. Vamos a ver los pasos que integran estas técnicas. Primero hay que determinar qué es lo que vamos a observar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a realizar un trabajo en la biblioteca y vamos a ver el comportamiento, pudiésemos estudiar, del personal referencista de una biblioteca determinada, ¿verdad? Lo que vamos a observar justamente es eso, el comportamiento del referencista, por ejemplo, cuando se acerca. Si pensamos en la biblioteca de la universidad, cuando se acerca un estudiante o un docente a preguntar por uno de los textos que están en las perchas, por ejemplo, pudiésemos pensar en eso. Justamente lo que va a ser observado son ellos, los referencistas, los técnicos de sala. Y también van a ser observados, obviamente, las personas que van a ir a solicitar el servicio, ¿no? Entonces, el investigador que va a estar allí sentado, va a estar sentado no diciendo que fue a observar nada, absolutamente. Se va a sentar con una guía y va a decir, bueno, el referencista de la sala de medicina era amable. Pude observar que le entregaba textos al estudiante, después vino otro estudiante a dar hora y se siguió comportando de la misma manera. Y así yo voy a ir observando esas conductas durante varios días. O sea, la observación no es un solo día, no es un solo momento, sino que hay que planificar primero si se va a hacer estructurada con una guía, ¿verdad? Voy a ir pensando en qué cosa voy a observar. Si es en la biblioteca, a lo mejor voy a observar los espacios, si el referencista de verdad tiene una colección con obras suficientes como para dar un servicio, si cuenta con una computadora conectada a internet. Eso miraría más o menos los espacios, si tiene mobiliario adecuado tanto para él como para el usuario, para que se siente a recibir ese servicio. Luego miraría las condiciones de él como referencista, su carácter, si es amable, de qué manera contesta, si gesticula de modo negativo, si es afable. Luego voy a mirar también las caras, ¿no?, de las personas que reciben el servicio. Recuerden que todo es observación. Ahí no pregunto nada, solo observo y voy tomando nota. Si veo que la persona se siente satisfecha, si veo que la cara está disgustada, también lo voy escribiendo y voy haciendo ese estudio varios días durante determinado horario, ¿verdad?, que me trazo a ver entonces para poder sacar conclusiones de ese comportamiento. O sea, eso no es un solo día, no es un solo momento, sino que las conductas se tratan de medir en diferentes momentos, en diferentes horarios y durante un periodo de tiempo para poder sacar, por supuesto, conclusiones en esa observación que se está realizando. Claro que se van entonces a ir registrando los datos de manera rigurosa y luego se procederá en su momento a hacer un análisis o una interpretación de esos datos. Para ello es necesario elaborar una guía de observación. Yo acá les traigo algunos ejemplos de guía de observación. Con el permiso voy a compartir pantalla, ¿verdad? Vamos a ver el registro de una guía de observación. Ajá. Para que ustedes vean. Miren, por ejemplo, esto es en otro lugar, no, pero dice de observación institucional. Yo les ponía el ejemplo de la biblioteca. En este caso es una escuela.
pero igual pudiera ser la biblioteca. Lo primero que ven aquí es el contexto. ¿Cuáles son las características del barrio en que se encuentra la escuela? Esto más bien aplicaría para una biblioteca escolar, para una biblioteca pública, y también se puede analizar el contexto en la biblioteca académica, ¿por qué no? Porque qué cosa es lo que rodea la biblioteca académica, las facultades que están en campus universitarios, ¿no? Entonces habría que adaptar un poco estas preguntas, que sería lo que yo observaría en caso de que fuera a investigar eso, ¿no? Todos los aspectos externos. Por ejemplo, la biblioteca ha cambiado mucho su entorno, nuestra biblioteca de la universidad, pero, por ejemplo, hay un espacio de entrada que todavía no está muy asequible a las personas que tienen discapacidad, sobre todo física, como para trasladarse, o visual, que ustedes saben que tienen que estar observando por dónde es que van pasando, y bueno, las personas débiles visuales pues andan con un bastoncito y de pronto si el terreno está irregular, pues se pueden caer, se pueden golpear, ¿verdad? Igual sucede con las personas que están impedidos físicamente, que tienen que trasladarse en una silla de ruedas. Entonces, si no hay una rampa adecuada para acceder a la biblioteca, ese espacio, ese contexto, ¿verdad? Yo lo observo y voy anotando. La biblioteca no tiene aún una rampa adecuada para la accesibilidad de personas que tienen alguna necesidad especial, como por ejemplo los impedidos físicos y los cieguitos y débiles visuales. Pudiera ser caso. Si voy a hacer un análisis de lo que es como tal la biblioteca, entonces también analizaría la situación de los espacios, del mobiliario, también estuviera mirando el personal, si hay discusión entre los compañeros, si no hay, cómo se ve ese clima institucional, si veo que las personas que están ubicadas en las salas, que tienen que atender a los usuarios, son amables, son educadas, muestran empatías a la hora de que llega un estudiante, cómo es su comportamiento. También miraría las colecciones, porque si tienen 3 libros, ¿qué servicio útil pudieran dar, no? Sino si tienen variada colección, si tienen una computadora allí con acceso a internet para poder solventar alguna pregunta que le haga el estudiante o que le haga el docente. Entonces hay distintos aspectos, ¿ves? Que ustedes pudieran ir adaptando de esta misma guía. Yo la traigo, aunque es de escuela, porque se puede ir adaptando en el caso de que ustedes necesiten, algunos, ¿verdad? Necesiten, de acuerdo con su trabajo, realizar una guía de observación. Porque ahí tienen algunos indicadores de qué cosa es lo que pudieran utilizar, ¿no? Este es un ejemplo. También he puesto otros. Vamos a ver. A ver por acá. A ver, lo guardé. O sea, lo van a tener en el aula virtual, el otro ejemplo, ¿verdad? Pero igual lo pueden revisar. Tienen 3 ejemplos más, pero este es más asequible porque va ubicando de alguna manera los ítems que puedo ir acomodando con distintas preguntas, yo como investigador, para ir registrando esas conductas. Voy de nuevo a la presentación para continuar. Les decía lo de la guía, les vuelvo a enfatizar en que dejé esta para explicar acá un ratito porque era más fácil de adaptar. Pero tengo 2 documentos más de guía en PDF que igual en su aula virtual van a contar con ellas para que puedan revisarla. No encontré ninguna guía de observación aplicada a biblioteca, o sea, hay que adaptarla para ubicar acá un ejemplo en específico, pero es muy parecida a la escuela. Lo que habría es que cambiar algunas cuestiones, ¿no? Y luego, claro, se elaborarían las conclusiones de lo que fue la observación que se realizó. En relación a la encuesta, es una técnica también que permite recolectar datos que lógicamente van a proporcionar individuos de una población determinada. Puede ser toda la población o una parte de esa población, que sería una muestra, ¿no?
Entonces, esa encuesta es uno de los procedimientos que más se utiliza en la actualidad y generalmente se está haciendo a través de Google Form, o sea, una aplicación que tiene Google para elaborar encuestas, ¿no? Y se están enviando por correo electrónico para que sea más fácil responderlas, ¿no? Más asequible. Desde antes de la pandemia esto era así. Ahorita en la situación que tenemos, pues claro está que sigue siendo mucho más factible un cuestionario en línea a que usted se ponga a imprimir no sé cuántos cuestionarios y repartir, cuando además la aplicación de Google Form también le saca el resumen estadístico, le hace gráfico, le hace tabla, o sea, le ayuda a analizar los datos toda vez que le responden la encuesta. Decirles que cuando una encuesta se aplica a toda la población, eso se llama censo. Muchos de nosotros continuamente, o sea, en cada cierto periodo de tiempo, 5 años, más o menos, hemos sido censados por el gobierno que resuelve hacer determinados censos, ¿no? También cuando este tipo de instrumento, este tipo de técnica, o sea, la encuesta, se aplica solamente a una muestra de la población, eso se llama sondeo, ¿verdad? Por la modalidad también en la que ellas son aplicadas, se distinguen las encuestas abiertas y las cerradas. Y también, de acuerdo con la finalidad que ellas tienen, se pueden encontrar o se pueden explicar o mencionar lo que son las encuestas de un carácter más descriptivo y las encuestas que son explicativas. En cuanto a las encuestas abiertas, estas son libres, proporcionan al encuestado, ¿verdad? Libertad a la hora de dar una respuesta, de emitir un juicio, de emitir un criterio. Sin embargo, son las que proporcionan una información también más rica y más variada. Y por otro lado, las encuestas más cerradas de preguntas específicas son fáciles de responder y también son fáciles de tabular, pero exige mayor preparación técnica del cuestionario. Porque la riqueza que da una encuesta abierta es que a veces usted no pregunta algunas cuestiones bien porque no las tiene concebidas, bien porque se olvidó, pero el entrevistado se lo dice. Entonces usted dice, ay, mira, esto que me dijo, qué importante es. En cambio, cuando la encuesta es cerrada, ya eso es una respuesta sí o no y tiene que estar muy bien preparada para que usted logre obtener lo que quiere obtener, ¿no? Entonces, en relación a las descriptivas, de alguna manera son unos tipos de encuestas que permiten, ¿verdad?, detallar las características de la población, ubicando datos, por ejemplo, del lugar, situación, relaciones, aspectos que traen alguna dificultad. Y las encuestas explicativas, por ejemplo, son las que de alguna manera van a tender a averiguar las causas, el por qué se dan determinadas situaciones y fenómenos, ¿no? Cualquiera que sea el tipo de encuesta, es importante tener en cuenta que para realizarla conviene poseer una información anticipada o previa sobre las características de la población y los intereses, aptitudes, aspiraciones y creencias de los informantes, de los que van a ser encuestados, ¿no? Hay determinadas recomendaciones para la elaboración de las encuestas. Por ejemplo, las preguntas deben ser claras, no deben tener ambigüedades, no deben suscitar a confusiones, deben preverse y tomarse en cuenta la capacidad y sensibilidad de las personas a responder. Entonces, no se debe estar haciendo preguntas capciosas, preguntas que pueden tender a incomodar al encuestado. Hay que evitar también preguntas dirigidas,
preguntas que sugieren anticipadamente la respuesta. Cada pregunta debe de tratar un solo aspecto. Se debe prever también que las respuestas a esas preguntas sean de fácil tabulación y organización. Cuando sea posible y sobre todo cuando exista determinada complejidad, es recomendable codificar las preguntas y los ítems para que posteriormente el procesamiento de la información se pueda realizar de un modo mucho más factible. Las preguntas no deben realizarse sobre supuestos ni sobre hechos que de alguna manera el investigador tiene sobreentendidos porque quizás forman parte de su experiencia, sino que recuerden que aquí se trata de aplicar el método científico, por tanto no valen conjeturas, hay que aplicarlo tal y cual como debe ser, y hay que evitar también repetir la misma pregunta, así sea formulada con otra forma. O sea, el otro día a mí me pidieron ayuda para responder un cuestionario en una encuesta de una tesis doctoral y tenía en varios momentos una misma pregunta de diferentes formas, redactada de diferentes formas, 4 veces, en 5 momentos. Ya yo no quería responder la encuesta. Lo hice porque me gusta ayudar y a la final dije, bueno, pero era algo calcioso, de verdad que era algo calcioso porque me estaban preguntando lo mismo en 4 veces diferentes, en 5 preguntas sucedía lo mismo. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Porque la persona que es encuestada generalmente está colaborando con uno y se le pide incluso esa colaboración. Entonces no puede ser que lo atiborremos, lo cansemos, haciendo preguntas una y otra vez lo mismo, ¿no? Tampoco se debe de formular demasiadas preguntas. A veces también se debemos ayudar y un cuestionario tiene tantas y tantas preguntas que hasta nos arrepentimos de dar esa ayuda, porque uno tiene también su tiempo muy marcado y no es posible también que nos atiborren de cuestiones, ¿no? Y por eso les pido por favor que traten de ceñirse a lo que de verdad, a su investigación, a sus variables de estudio, para que no enfrenten estas dificultades. En relación a los tipos de preguntas, en la misma encuesta se pueden hacer preguntas de tipo abierto y cerrado, también preguntas mixtas. Las preguntas cerradas, las alternativas son limitadas, sí, no, no sé, por ejemplo, en las preguntas, son ejemplos, en las preguntas abiertas hay respuestas más elaboradas por parte del informante y son más ricas a la hora de obtener una respuesta, aunque son más difíciles también de tabular, ¿no? Entre las preguntas cerradas hay varios tipos. Están las preguntas dicotómicas, sí o no, y están las preguntas de selección múltiple, por ejemplo, que ofrecen al informante varias posibilidades. Por ejemplo, casi siempre se incluyen 5 posibilidades, de las cuales debe escoger una, pero también existen preguntas de selección múltiples con 3 o 4 posibilidades. En cuanto a las preguntas semicerradas o semiabiertas, son aquellas en las que se van a combinar las dos modalidades. O sea, se puede hacer una pregunta que sea de selección múltiple y seguidamente se le explica o se le pide a la persona que va a ser encuestada que explique el por qué seleccionó, le pone por qué y unos rengloncitos y ahí usted debe explicar el por qué está seleccionando esa respuesta. Es importante decirles que cuando se elabore un cuestionario, y esto fundamentalmente se hace en tesis de maestría, tesis doctorales, ese cuestionario debe ser utilizado como prueba piloto. O sea, hay que probar ese cuestionario. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros que ese instrumento que ha sido elaborado va a responder a las expectativas de lo que se quiere medir
en la investigación. Por tanto, es necesario probarlo antes de aplicarlo a la generalidad de la población. Puede ser con una muestra bien pequeña, ¿verdad? Puede ser que uno mismo lo responda para ver cómo se van comportando las preguntas. Puede que se lo demos a un grupo de personas, les decía, que formen parte de esa población y no solamente se les pide que nos respondan, sino también que sugieran qué preguntas deben quitarse, cuáles deben añadirse, ¿verdad? Y también podemos pedirle ayuda a expertos del tema que nos colaboren con el instrumento. Por ejemplo, hace un estudio que tengo publicado hace como 2 años atrás, participaron expertos de ciencias de la información y también de trabajo social. En ese entonces yo hice las propuestas de unas normativas para medir lo que es la alfabetización informacional en los estudios de grado de trabajo social. Por tanto, necesitaba la colaboración de expertos de ciencias de la información y también de expertos del área del trabajo social, ¿verdad? Porque la alfabetización era para ellos. Entonces, por fin que yo tenía como unos 30 ítems y de esos 30 ítems del cuestionario creo que quedaron unos 27 por las sugerencias que nos dieron los expertos de que este ítem no era necesario, aquel otro parecía repetido. O sea, es bueno trabajar con personas que son expertas del área, ¿verdad? Para que nos den sus apreciaciones sobre lo que estamos realizando. Aquí yo les traigo algún ejemplo de tipos de preguntas en una encuesta. Por ejemplo, ¿en qué año se inscribió para cursar estudios de grado de dedicación parcial o estudios de grado universitarios? Eso tiene una sola respuesta. Otra, ¿alguna vez se ocupó o se ocupa de las tareas domésticas con dedicación exclusiva? O sea, como ama de casa, por ejemplo. Sí, actualmente, sí, en el pasado, nunca. ¿Verdad? Eso también es una solución. En la lista o elección múltiple dice, considera que el dinero destinado a su educación superior corresponde a alguno de los siguientes ítems. Un lujo, una apuesta, ninguna de estas cosas, una inversión, una carga, una necesidad, un derecho. Por ejemplo, yo pudiera elegir una necesidad, un derecho, o puede ser una carga porque quizás mi situación económica no es buena y a pesar de eso estoy invirtiendo dinero en mi educación, entonces puede ser una inversión y también puede ser una carga, una necesidad, un derecho, es decir, pueden marcar varias opciones. También están aquellas preguntas de escala, por ejemplo, ¿cómo describiría ahora la actitud de sus padres hacia la enseñanza superior? Marque con una cruz una de las opciones que se presentan a continuación. Y dice muy positiva, positiva, neutral, negativa, muy negativa. O sea, es como una especie de escala donde usted va a marcar una posibilidad. También aquí en una pregunta de clasificación dice ¿cuál considera usted que es el principal objetivo u objetivos de su estudio de grado? Por favor, explique por orden todos los objetivos que le parezcan pertinentes partiendo de uno. Ahí entonces ustedes tendrían que clasificar esos objetivos, ¿verdad? Y marcar los que le van a parecer pertinentes. Abajo tienen también una cuadrícula o tabla compleja que le va a permitir también clasificar, en este caso, los beneficios que aportan sus estudios a cada uno de los siguientes ítems. Por favor, clasifique cada uno de ellos. O sea, aquí tiene que marcar de todos un valor. Para usted, por ejemplo, puede ser muy positivo. Para su familia, no estoy seguro. Para su empleador, póngase que puede ser muy negativo, qué sé yo. O a lo mejor el empleador fue el que lo envió a estudiar y entonces es muy positivo. Para el país debe ser muy positivo. Para la comunidad de sus amigos debería ser igual. O sea, habría que buscar, ¿verdad?, una respuesta en cada uno de esos indicadores. Y el final abierto es también una pregunta que enriquece la respuesta, porque, por ejemplo, dice, nos agradaría saber si tiene más comentarios sobre el tema. Ahí usted puede ampliar también.
En cambio, la entrevista, que es la tercera técnica que veremos en la tarde de hoy, es una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo o conversación que puede ser cara a cara, puede ser también telefónicamente. Su ventaja esencial reside en que son los mismos actores sociales, también una entrevista por WhatsApp, obvio está, por Zoom, que ya la he tenido que hacer con los trabajos de titulación. Y la ventaja está obviamente en que los actores, los involucrados, van a proporcionar datos relativos a sus conductas, actitudes, opiniones, deseos, expectativas. Se clasifica también en estructurada, que puede ser dirigida o formal, en la que también se emplea un cuestionario o guión de entrevista que contiene una serie de preguntas que son las que el entrevistador le va a formular al entrevistado y va a tener el objeto, ¿no? El objetivo de asegurarse que esas preguntas sean respondidas por el entrevistado en ese orden en que él las lleva. Esa es una técnica que se emplea cuando no existe suficiente material informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar o cuando la información no puede conseguirse a través de otras técnicas. Utiliza como instrumento una guía de entrevista que puede contener preguntas de alguna manera abiertas o temas a tratar, ¿no? Diferentes temas, los cuales de alguna manera se derivarán, de ellos se van a derivar indicadores que se pueden explorar también, ¿no? En este caso, esa información muchas veces también se anota en diarios de campo, se pueden grabar esa información en cuadernos, ¿verdad? Y la no estructurada o informal es más flexible, es más abierta, se emplea cuando no se dispone de suficiente información para estructurar una guía de entrevista, no se dispone de una guía de preguntas elaborada previamente y el contenido, orden, profundidad y formulación se hallan de alguna manera sujetos a criterios del entrevistador. Por eso se dice que el entrevistador debe ser una persona que posea gran habilidad para formular interrogantes sin perder la coherencia. A veces en el discurso, en el intercambio que fluye entre las personas es muy difícil cuando usted hace una pregunta y quiere que pues le den una información que es la que usted está buscando, de pronto no le dicen lo que usted quiere escuchar, pero usted tiene el recurso a que de a través de esa conversación, de ese discurso, de ese intercambio, hacer otra pregunta, ¿verdad? Que venga a colación y poder de alguna manera sacar la información que usted necesita. Pero eso requiere destreza, requiere habilidad de parte del entrevistador. En la semiestructurada, esta es una entrevista que es también flexible, porque a pesar de que existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras preguntas no contempladas inicialmente. A mí particularmente me gusta mucho este estilo de entrevista, este modo de utilizar la entrevista semiestructurada, porque es bueno cuando uno va a realizar, aplicar esta técnica, por supuesto, tener una guía, un referente de qué es lo que va a preguntar. Sin embargo, no debe objetar la posibilidad de realizar otras preguntas que en el marco de ese discurso, de ese intercambio, vengan a colación y que le van a permitir a usted enriquecer su trabajo. Entonces, usted puede formular esas otras preguntas para eso, justamente para que su investigación sea un poco más profunda, ¿verdad? Y obtenga los resultados que usted quiere obtener. Entonces aquí también se pueden emplear grabadoras, cámaras de video,
para no solamente realizar, permitir ese intercambio, sino captar también, grabar ese intercambio, ese encuentro, ¿verdad? Lo cual también puede tener utilidad para el análisis de información, porque a la hora de transcribir esa entrevista, si tengo la grabación, pues es mucho más fácil que yo, si tomé notas, ¿no?, de lo que decía el entrevistado. Por eso muchas veces ustedes ven que los investigadores, los entrevistadores, van con cámaras, ¿verdad? Y graban, realizan grabaciones, porque a la hora de redactar, de transcribir, de ver los resultados de esa investigación, es mucho más fácil ver una y otra vez la grabación que tomar notas. Bueno, de todas maneras, en cualquiera de las técnicas también hay ciertos errores que en una entrevista se debe probar y corregir ese formato de entrevista, se debe de entrenar a los entrevistadores, se debe también acordar cita previa con el entrevistado según la conveniencia que tenga ese entrevistado. Se debe de alguna manera debatir, confrontar respuestas que pueden resultar dudosas porque están mediadas de alguna manera por sentimientos personales. Entonces hay que volver una y otra vez para que la investigación quede lo más libre posible de sesgo, ¿verdad?, de error. En resumen, la metodología, ¿verdad?, es de alguna manera deviene en métodos y técnicas, ella como el conjunto de los procedimientos, el método como el modo de proceder para lograr los objetivos de la investigación, asociado más bien a la teoría de la investigación, y las técnicas ya como los instrumentos, los procedimientos que vamos a utilizar para acceder al conocimiento, ¿verdad? Y entre ellas hemos visto en esta clase la observación, las encuestas y las entrevistas. Yo los invito entonces en una actividad determinar en su investigación el tipo de técnica que va a utilizar y que ya vaya elaborando, por supuesto, el instrumento que va a aplicar. Si es una guía de observación, ya usted lo vaya elaborando. Si es una encuesta, lo mismo. Si es una entrevista, lo mismo. Si son los tres métodos, lo mismo. O si son dos, o si es otro. A lo mejor puede ser otra técnica. Yo solo, a partir de la experiencia que tengo, elegí estas tres porque son las que más se utilizan, pero no son las únicas. Si ustedes mañana deciden elegir otra, bienvenido sea. Ese es el trabajo de ustedes, ¿verdad? Solo que en cada clase, como siempre les explico, les dejo una actividad para que vayan avanzando en lo que tienen que realizar en su investigación. Entonces, aquí está la bibliografía y otra bibliografía más, además de las guías de observación que les están ubicadas en el aula virtual, para que ustedes ya puedan ir adaptando esa guía en el caso de que vayan a utilizar este tipo de técnica, les sea factible utilizar esta de base e irla adaptando a lo que vayan a ir investigando. Entonces solamente me queda desearles buenas tardes y que no se atrasen con las actividades, no porque cada una de estas actividades sea evaluativa por separado, vuelvo a repetir, que el conjunto de ellas será evaluado en una actividad. Que todavía no he determinado el valor, puede ser el componente docente, vale 15 puntos, puede ser el componente autónomo, ya veré. Ya voy próximamente, en los próximos días, a indicar esa actividad. Claro está que tienen un tiempo para realizarla, más o menos un mes, pero esto no quiere decir, porque a veces los estudiantes, claro, la nota es importante, la calificación es muy importante y quieren ya que les ponga la actividad. La actividad que voy a ubicar en esta primera unidad es la suma de todas estas actividades. Por eso, en cada clase les digo que vayan realizando la actividad. Y también les digo que esto es una asignatura eminentemente práctica, que no vamos a trabajar con otra cosa que no sea su propio trabajo de investigación. Que estas pautas ya las deben saber, pero que yo lo que traigo acá es a modo de recordatorio, ¿verdad? De manera tal que les sea un poco
fácil o que les sirva de apoyo, de respaldo, tanto las diapositivas como la bibliografía de textos de metodología de la investigación que le estoy ubicando en el aula virtual. Entonces, desearle buenas tardes, como decía, y muchas gracias.